En el presente video haremos un análisis de la resocialización en los centros carcelarios y penitenciarios en Colombia desde el 2012 hasta el presente año. Esto en razón de que en el 2013 la violación de los derechos humanos, manifestada en 9 procesos de tutela, era tal que la Corte Constitucional declaró, mediante la sentencia T-388 del 2013, en estado de emergencia la situación penitenciaria y carcelaria, con lo que se obtuvo una reforma al Código Penitenciario y Carcelario y al Código Penal por medio de la Ley 1709 del 2014. El periodo de tiempo seleccionado nos da la oportunidad de evaluar la situación que llevó a la jurisprudencia emitida por la Corte y los efectos prácticos y simbólicos del precedente. Partiendo de la pregunta problema de si las condiciones de los centros penitenciarios y carcelarios promueven y permiten la debida resocialización, se desarrollará el siguiente contenido. Primero, se expondrán algunas definiciones referentes al tema. Acto seguido, se explicará la legislación que ha surgido alrededor del fenómeno. Posteriormente, se realizará un análisis social sobre la eficacia de lo dispuesto por las leyes y la sentencia, integrando testimonios de una interna de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, junto con una entrevista a Marcela Badía, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, además de realizar un análisis de la función de la cárcel desde la justicia retributiva y desde la resocialización. Finalmente, se concluirá sobre la importancia de la resocialización como objetivo de la pena privativa de la libertad, resaltando además la importancia de las condiciones que propician dicho objetivo, junto con algunas reflexiones sobre las condiciones dentro y fuera de las cárceles. Para responder a esta pregunta debemos partir de las definiciones de los conceptos más importantes. Por cárcel se entiende establecimiento de detención preventiva previstos exclusivamente para retención y vigilancia del sindicado, expuestas en la Ley 65 de 1993, artículo 21. Y por centro penitenciario, aquellas instituciones establecidas para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales, en donde el principal fin de la pena es brindarle un tratamiento al interno que permita la resocialización y, por consiguiente, el reintegro a la sociedad. Lo anterior se encuentra tipificado en los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, y en el artículo 4 del Código Penal colombiano. Ahora bien, ¿qué es resocialización? Según la definición que da el INPEC en el año 2016, es la técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno, volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social, conforme quiere la sociedad. Esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el de delincuente en un buen interno. Ahora bien, es preciso adentrarnos en el marco jurídico que se requiere para el posterior análisis, haciendo un recuento de las disposiciones legales que han surgido en torno a la problemática carcelaria del país. De esta forma, comenzaremos por la Constitución Política. En esta se plasman los derechos a la igualdad y a la intimidad. Igualmente, se pone en evidencia que el deber que tiene el Estado de promover y garantizar todos los principios, derechos y deberes de todos los individuos, siendo la libertad el único derecho sujeto a violación en los centros establecidos para ello, es decir, establecimientos carcelarios y penitenciarios. En segundo lugar, surge el Código Penitenciario y Carcelario, con la Ley 65 de 1993. Este regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, ejecución de las penas privativas de la libertad y medidas de seguridad. Se evidencian allí los principios y derechos con los que gozan los individuos privados de la libertad. Además, se pretende asegurar el cumplimiento efectivo de estos, con un respeto a la dignidad humana, la igualdad y la legalidad. Posteriormente se desarrolla la sentencia T-388 del 2013, con la cual se declara un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, debido a una constante vulneración de los derechos fundamentales de quienes están recluidos. Además, declaran estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en los centros del país por esta misma razón. Esta surge tras 9 procesos de tutelas de distintos centros penitenciarios del país, en las cuales se alegaba por las condiciones infrahumanas de los lugares. En la sentencia se exponen las condiciones generalizadas de los reclusorios del país, como lo son el hacinamiento y los problemas de salubridad. A partir de la declaración del estado de emergencia, se planteó y diseñó una hoja de ruta de una política criminal racional, coherente y articulada que busca garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y cumplir con los objetivos de las penas privativas de la libertad.
La Ley 1709 del 2014 surge a partir de la sentencia T-388 del 2013 como una reforma al Código Penitenciario y Carcelario, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 del 2000 y la Ley 55 de 1985, y se dictan otras disposiciones, en donde se flexibilizaron las medidas de privación de la libertad, se mejoró el sistema de salud para la población carcelaria, se creó un Fondo Nacional de Salud, entre otras garantías hacia los derechos de los carcelarios. Sentencia T-762 del 2015, para la cual se parte de la reiteración del estado de cosas inconstitucional que había retomado la sentencia T-388 del 2013. En la nueva sentencia, la Corte Constitucional hace énfasis en la participación de la rama ejecutiva, como el involucramiento de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, en la realización de políticas criminales que solucionen las distintas dificultades de los centros penitenciarios y carcelarios, con lo cual establece los actores y los medios de financiación que deben intervenir para el desarrollo y efectividad de dichos programas. Ahora continuaremos con el pretendido análisis social. Teniendo en consideración la pregunta-problema planteada y la respectiva legislación, es importante recalcar que el propósito de estos centros privativos de la libertad es la resocialización y reintegración de los individuos que fueron privados de la libertad. Esto postulado en la Ley 65 de 1993 en los artículos 9 y 10. Artículo 9. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Artículo 10. Finalidad de tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio y la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Igualmente, este principio ha sido tratado en la sentencia T-388 del 2013 y en la orden judicial 10.3.9, donde se plantea que la política criminal del Estado penitenciario debe asegurar que en su tercera fase la resocialización sea una realidad, tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el goce efectivo de toda persona privada de la libertad, su derecho a poder realizar actividades que aseguren su proceso de resocialización y le den la posibilidad real de vivir en una sociedad libre y democrática. Los planes y programas que se diseñen para asegurar los derechos a la educación, al trabajo y a la recreación deben cumplir con las exigencias mínimas que el orden constitucional vigente demanda de toda política pública de la cual dependa el goce efectivo de derechos fundamentales. Ahora, la cuestión resulta ser si dicha normativa tiene efectos materiales dentro de la realidad colombiana. En la legislación se establece claramente que el objetivo de la pena privativa de la libertad es buscar la resocialización por parte del individuo, siendo lo que en realidad se debe pretender con la misma es el desarrollo de una reeducación orientada a la reinserción social, todo con el fin de que el sentenciado no vuelva a ejecutar las acciones que en un principio los llevó allí. Como se expuso y lo argumenta la jurisprudencia, para lograr dicha rehabilitación es necesario una serie de condiciones y oportunidades que propicien que el individuo pueda prepararse para el reintegro a la sociedad. Sin embargo, es evidente una incongruencia entre la normativa desarrollada por el Estado y la realidad, que evidencia las nefastas condiciones con las que cuentan los reclusos dentro de dichos centros y que a su vez se erigen como un obstáculo para el debido proceso de resocialización. Siendo así, es preciso hacer una recapitulación de las condiciones carcelarias. En primer lugar, una de las condiciones que impide que se dé la resocialización es el hacinamiento, que caracteriza a la gran mayoría de los establecimientos reclusorios colombianos, debido a que esto impide que todos los internos tengan acceso a los programas educativos y laborales que ofrecen estos establecimientos. Los programas educativos en los centros de reclusión son necesarios para la resocialización porque permiten el rompimiento de las prácticas e ideas que los individuos consiguen y las relaciones sociales, cuyos ordenamientos han permitido la emergencia del delito. La finalidad es superar la viabilidad de los delitos desde las estructuras y condiciones sociales y subjetivas que provocan su emergencia. Además, prepara a los internos con herramientas que les permiten enfrentarse a la reinserción. De la misma manera, la Corte argumenta que la educación es quizá la principal herramienta de intervención con la que cuenta una sociedad democrática para corregir el rumbo de personas igualmente dignas, autónomas y libres.
Ahora bien, como se explicó, el hacinamiento es un factor que impide este objetivo resocializador y a lo largo de la historia ha sido un elemento recurrente y obstaculizador en el sistema. La preocupación del tema también ha llegado a entidades como la Defensoría del Pueblo, en cuanto que esta problemática también da pie a que se originen nuevos crímenes por las condiciones infrahumanas de estos centros. El hacinamiento guarda una doble condición, es efecto y causa al mismo tiempo. Efecto por cuanto su existencia se deriva de las variables del incremento de las conductas delictivas con privación de la libertad, el aumento del quantum de la pena de prisión, el abuso de la privación de la libertad como medida de aseguramiento, entre otros. Causa porque el hacinamiento en sí mismo constituye una de las principales fuentes de las violaciones a la dignidad y a los derechos humanos en las cárceles colombianas. El hacinamiento origina condiciones inhumanas para vivir, corrupción y violencia por la consecución de un espacio mínimo en donde pernoctar, factores que a su vez entorpecen el cumplimiento del tratamiento penitenciario para la reinserción social del interno y disminuyen las oportunidades de trabajo, educación y recreación para los internos, dificultan la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias. El problema de hacinamiento busca ser solucionado mediante la sentencia T388 del 2013, con la cual se exige que un establecimiento que se use para recluir a las personas que se encuentren en estado de hacinamiento debe adoptar inmediatamente medidas adecuadas y necesarias para reducir la ocupación hasta por lo menos llegar a su capacidad total y mantenerse equilibrado. Adicionalmente, el nuevo Código de Procedimiento Penal pretende potencializar instituciones como la detención domiciliaria, la detención en el lugar de trabajo y otras herramientas de libertad condicional, con el fin de reducir los índices de hacinamiento. Sin embargo, si contrastamos lo anterior con la realidad, nos enfrentamos a la falta de eficacia por parte de la ley. Pues según un informe estadístico realizado por el INPEC en enero del 2016, muestra que el crecimiento generalizado en el número de reclusos, la población carcelaria y penitenciaria supera considerablemente la capacidad de los establecimientos de reclusión. Los establecimientos presentaron una sobrepoblación de 42.783 personas, que conlleva un índice de hacinamiento de 54,9%. Este indicador es mayor en 4 décimas al registrado en el mes de diciembre del 2015, que fue de 54,5%, lo que demuestra que el alcance de la sentencia T388 del 2013 no tiene efectos materiales en cuanto al tema del hacinamiento. Igualmente, no solo el hacinamiento es un factor que dificulta el desarrollo de programas para la garantía de la reinserción, sino también la violación de derechos humanos lo es, en razón de que se genera una figura de castigo que aleja la figura resocializadora de los centros penitenciarios. Lo anterior debido a la institucionalización de la vulneración de derechos, que se desarrolla cuando los funcionarios de las cárceles actúan como agentes que infringen tratos crueles, inhumanos e indignos. De esta forma, al llevar a cabo lo anterior, se ejerce la pena privativa de la libertad como una forma de castigo y no como una forma de capacitarse para la reinserción. Igualmente, este factor ha sido intervenido a través de la legislación colombiana, la cual ha establecido un nuevo estado de cosas inconstitucional y ha declarado que es necesario el respeto de los derechos de los internos para garantizar el ejercicio de la rehabilitación. Sin embargo, y en contra de lo dictado por la Corte, la realidad arroja resultados diferentes, ya que son constantes los casos de abusos por parte de las autoridades a los internos. Ahora, otra de las condiciones que se postra como obstáculo para lograr la resocialización es la falta de presupuesto estatal destinado al sistema penitenciario. Este problema carcelario, como bien lo nota la Corte Constitucional, requiere más asignación del presupuesto nacional para las respectivas construcciones que permitan su mejoramiento. No obstante, el principal problema no es la falta de dicho presupuesto, sino el mal manejo que se le brinda, como así lo indica el indicador de desempeño fiscal, que concluye que no ha sido manejado de la manera más eficiente posible y su desempeño resulta altamente cuestionado. Esto, por su parte, resulta ser un impedimento para la resocialización, en tanto que la no destinación de presupuesto impide que los programas con los que se pretende la misma no tengan la cobertura suficiente para ser destinados a todos los internos. Un obstáculo adicional es que dentro de las cárceles el crimen continúa. Por ejemplo, el tráfico de drogas es un problema que no se ha logrado resolver. Si bien el INPEC reconoce que existe un problema de narcomenudeo en la mayoría de las cárceles, asegura que no existe un estudio que cuantifique la dimensión del consumo. Sin embargo, hay declaraciones de funcionarios que confirman la gravedad del problema. En la cárcel Picota, por ejemplo, aun siendo una cárcel de alta seguridad, se calcula que el 80% de los detenidos en ese penal ha consumido algún tipo de estupefaciente en prisión y un 4% es fármaco dependiente. Adicional a ello, y con base en
los diferentes allanamientos realizados por los agentes policiales, es evidente cómo se perpetúa el porte de armas blancas que inducen a un ambiente violento dentro de los centros carcelarios. A partir de esto, se puede concluir que la cárcel, en vez de ser un lugar para la resocialización, es un lugar en el que se perpetúa la criminalidad y el vicio, en donde los reclusos sucumben ante tales condiciones, adoptando dichas conductas que inhiben la posibilidad de una transformación positiva. Ahora, otro punto importante para la resocialización es el punto final de estos procesos, y es la integración de los exconvictos a una vida común. La aceptación de los demás individuos de la sociedad es un factor determinante para su conducta en el día a día y la construcción de una vida normal lejos de un mundo criminal. Para esto, es necesario que existan proyectos que lo soporten, para que así reclusos marginados por sus antecedentes delictivos puedan acceder a una oportunidad laboral en diferentes campos. Las casas oficinas de exconvictos son los encargados en construir el embrión de un ambicioso programa de creación de bolsas de empleo para estos sujetos. Sin embargo, en la personería han formulado quejas de personas que argumentan que el sector privado les ha cerrado las puertas laborales por su antigua condición jurídica. Es decir, que este deseo de reintegración no ha sido materializado. Según argumenta Augusto Rueda, jefe del Ministerio Público de Bucaramanga, los presos que intentan reintegrarse a la sociedad se encuentran con diversas barreras debido a su pasado penitenciario. Esta falta de ayuda laboral, sumada al no cumplimiento del objetivo resocializador, se ve evidenciado en la tasa de reincidencia que permite concluir que los internos durante su privación de la libertad no adquirieron habilidades necesarias para adaptarse a la vida social. Al revisar las cifras de reincidencia, nos damos cuenta de que hay un problema con el manejo de la resocialización en las cárceles, en vista de que la tasa para 2016 fue considerable. El INPEC, en su informe para dicho año, afirma que, en sus diferentes modalidades privativas de la libertad, la población reincidente presentó las siguientes cifras. Intramuros, 13.843, equivalente al 11,5%. En domiciliaria, 2.655, equivalente al 5,8%. De los asegurados bajo esta modalidad, y con control y vigilancia electrónica 448, equivalentes al 10,6% de quienes se encuentran bajo este mecanismo de custodia. El total de reincidencia correspondía a 16.946 personas y se encuentran 170.478 recluidas. De este modo, por la falta de oportunidades para la adecuada resocialización de los internos, algunos de ellos se ven obligados a recurrir a la criminalidad. Ahora, habiendo realizado la oportuna investigación respecto al sistema carcelario colombiano y sus condiciones, decidimos realizar una entrevista a una interna, para a partir de su visión profundizar un poco más en el tema. Para ello, el jueves 10 de noviembre fuimos a la cárcel El Buen Pastor, donde conocimos a la reclusa Nelly Joana. A pesar de no poder ingresar con ningún aparato electrónico con el que pudiéramos registrar la visita, logramos compartir tiempo con ella, tiempo en el que nos narró un poco sobre su vida, desde las razones por las cuales se encontraba allí hasta cómo es un día dentro del centro penitenciario. Joana fue capturada a la edad de 19 años, cuando era parte del grupo de las autodefensas, y fue condenada a 22 años en la cárcel. Cuando uno es miembro de un grupo insurgente, a uno se le atribuyen más crímenes de los que en realidad cometió, nos cuenta ella. Yo crecí en ese entorno, allá en el valle desde los 8 años. Entonces, yo no conocía otra cosa. Ese era el mundo en donde yo me movía. Tras haber hablado con ella, la conclusión era lógica. La cárcel actuó como una herramienta rehabilitadora que, además de abrirle los ojos a la realidad, le dio las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso de resocialización, en el que contó con talleres pedagógicos. No obstante, como también lo señala ella, su caso es una excepción a la regla general. A pesar de que ella hace este tipo de programas, no todas las reclusas cuentan con las mismas oportunidades. Sea por la falta de apoyo, sea por la falta de cupos, son muchas las internas que no logran ser resocializadas. Los estudios de bachillerato no tienen cupo para todas las internas, puesto que hay hacinamiento. En celdas adecuadas para 2 personas duermen 5 e incluso 6 mujeres. Aquí lo que interviene es la voluntad de uno. El que quiere puede salir adelante. Mi paso por acá no ha sido en vano, afirma Nelly, pues en la cárcel he hecho cosas que jamás habría pensado, como por ejemplo el diploma de la Universidad de los Andes, que se titula Solución a los conflictos. Pero, ¿dónde queda el apoyo estatal para aquellos quienes carecen, de manera justificada, aquella voluntad de cambio? Un factor adicional que dificulta la resocialización es el problema de las drogas. Según Joana, el ambiente de la cárcel es muy pesado y, de hecho, en muchas ocasiones las personas entran mejor de lo que salen.
Ella cuenta que la droga se ve en todos los patios y cualquiera que tenga un poco de dinero puede comprarla. Además, nos comenta que no hay apoyo a los funcionarios para aquellos que quieren abandonar el vicio y tampoco para quienes quieren mantenerse alejados. La ley del silencio fue una de las expresiones a las que más recurrió ella para explicarnos la manera en cómo sobreviven en aquellos centros. Recuerdo haber visto cómo ahorcaron al lado mío a una reclusa. Sin embargo, cuando las preguntas comenzaron a hacerse, me tocó afirmar no haber visto nada. Uno se tiene que hacer el loco. Asimismo, a partir del testimonio mencionado, resulta importante recalcar la relevancia que han tenido las denuncias ante la Procuraduría, que han sido realizadas por los distintos internos, quienes reclaman los malos tratos por parte de los funcionarios de los centros. Este puede resaltarse como un efecto material de la sentencia T-388, la cual plantea la exigencia de la participación de todas las autoridades, entre estas la Procuraduría General de la Nación, en la solución del problema carcelario, ordenando que se trabaje en pro de los derechos de los internos. Logramos entrevistar a Marcela Abadía, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Ella nos resolvió nuestros cuestionamientos acerca de esta institución, y esto fue lo que obtuvimos. El sistema es uno de los temas más difíciles, la justicia penal que afronta Colombia. Un problema estructural, histórico, no solo las dificultades de investigación y juzgamiento de los delitos, sino una parte muy importante que es el sistema penitenciario. En términos de política criminal y penitenciaria se había olvidado la última cadena de la política criminal, que es el sistema penitenciario, que es la parte de la criminalización terciaria. Y esa parte ha estado absolutamente olvidada por el Estado. Con unos problemas gravísimos de hacinamiento. Hay un estado de cosas inconstitucional desde 1998. Las prisiones están absolutamente hacinadas porque la infraestructura de la construcción carcelaria fue absolutamente precaria. Tenemos establecimientos. En Colombia hay más o menos 180.000 personas en cárceles. Y discriminadas en 130 establecimientos penitenciarios. El 80% de esos establecimientos penitenciarios son establecimientos que tienen más de 100 años. Eran conventos, eran escuelas y obviamente la infraestructura no es la apropiada, es inadecuada, con la dificultad de que al sistema están ingresando un número altísimo de personas y salen pocas. A manera de ejemplo y una cifra muy aproximada entran 5 personas semanales a la cárcel y sale, por ejemplo, 1. Con esa simple ecuación matemática, por más cárceles que construyamos, no vamos a resolver el problema. Obviamente se están buscando recursos para solucionar el tema de infraestructura de las cárceles. Obviamente hay unas cárceles que ya toca derrumbarlas, pero tenemos un hacinamiento del 55% en las cárceles, con violaciones de derechos humanos, salud, etcétera, todo lo que ustedes han escuchado. Entonces, en términos teóricos, si uno lee la Constitución y la ley, dice las penas, uno de los fines de las penas es la resocialización. Es decir, que la persona entre a la cárcel, tenga un tratamiento penitenciario y al final de su condena pueda reintegrarse a la sociedad. Eso en la vida real no ocurre. No ocurre porque las prisiones no solamente tienen unos defectos de infraestructura, sino que también tienen unos defectos absolutos de una visión de cómo hacer un tratamiento penitenciario adecuado. Una visión equivocada creyendo que todos los delitos y todos los delincuentes deben tener un tratamiento igual, cuando creemos que cada delincuencia o cada fenómeno criminal debe responder a por ejemplo, no es lo mismo tratar a un violador que tratar a un lavador de activos o que un tratamiento para un ladrón. Sin embargo, el INPEC es el establecimiento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que se encarga de custodiarlos, vigilarlos y hacerles el tratamiento. No tiene el personal adecuado.
que hay una carencia absoluta de personal adecuado. Entonces uno en la realidad lo que llega a ver es que es un mismo guardián del IMPEC sin la capacidad suficiente para... entonces ese guardián le toca cuidarlos, vigilarlos, hacer tratamiento, estar en la jurídica. Hay muy poco personal de psicología, etcétera. Entonces en realidad eso no está operando. El poco, por supuesto, que hay en los que deben estar realmente en la cárcel y pensar unos mecanismos de reintegración y de trabajo penitenciario diferencial que le permitan a uno entender cómo pudiese uno idearse que esas personas se reintegren y no vuelvan a delinquir, lo cual también es muy difícil porque hay delincuentes que pueden estar en la cárcel y por más tratamiento, y está, digamos, demostrado, no evita que vuelvan a reincidir en el delito. Por otra parte, es importante reflexionar sobre el enfoque que toma la función de justicia. Así, si bien es indudable que para mantener el orden en un Estado social, se debe proteger el derecho de toda persona a acceder a una justicia de carácter retributivo, que asegure que la persona que ha cometido un crimen pague por este. Este no le es el principal fin a la privación a la libertad. La privación de la libertad por sí sola no garantiza necesariamente la restauración de la ruptura en el tejido social que los actos criminales producen, ni la garantía de la no repetición. En tal medida, es importante que las políticas carcelarias incluyan elementos de justicia restaurativa, que no solo busquen resarcir a las víctimas, sino también reconstruir un contexto social pacífico que asegure el derecho a vivir y a la no repetición. En conclusión, los centros penitenciarios y carcelarios deberían garantizar la resocialización de los internos, asegurando además condiciones que permitan la adecuada preparación para la debida reinserción de los reclusos a la vida social, partiendo de que esto es el principal objetivo de la pena privativa de la libertad. Lo anterior ha intentado ser promovido por el derecho a través de la jurisprudencia y algunas leyes, entre las que se encuentran la sentencia T-388 del 2013 y la Ley 1709 del 2014, entre otras disposiciones. Sin embargo, al contrarrestar esto con la realidad, nos enfrentamos a la escasa eficacia material de dichas estipulaciones, pues los altos índices de hacinamiento, las constantes violaciones de derechos humanos de los internos, la permanencia de los vicios en las cárceles, la falta de presupuesto, entre otros, son factores que no permiten que den oportunidades adecuadas para el desarrollo de los programas de resocialización. No obstante, es válido realizar una reflexión respecto a las condiciones con las que la población general sobrevive. Si bien propendemos por una mejora dentro de las instalaciones carcelarias, ¿hasta qué punto los internos han de vivir en mejores condiciones que aquellos que no han cometido ningún tipo de delito, quienes por falta de la cobertura estatal no llegan a contar con los elementos básicos para su supervivencia? Adicional a ello, ¿cómo se pretende brindar dentro de dichos centros privativos de la libertad condiciones que propicien un ambiente de resocialización cuando por fuera de los mismos existe uno que induce a la criminalidad? El elevado índice de pobreza que se presenta dentro del territorio colombiano es una de las causales principales de la elevada criminalidad. Por tanto, el hecho de que el Estado colombiano no intervenga para acabar con estas diferentes condiciones influye también en que una vez el interno recupera la libertad, aumente la posibilidad de reincidencia.